Cuando los imperios se alzaban contra los cielos y los gobernantes se sentían omnipotentes como dioses, entre el cautiverio y el caos resonaba la voz del Altísimo. En este torbellino infinito y aterrador de acontecimientos destacaba un joven, aquel que logró permanecer puro en medio de la corrupción dispersa y del mundo entregado en seducción por el oro. Mientras los hombres se postraban ante ídolos, arrepentidos de sus vanos homenajes, solo ante Dios se inclinaban sus rodillas, reconociendo su debilidad y su insignificancia. Los reinos se enorgullecían de su riqueza y poder, exhibiendo con arrogancia oro y hierro, demostrando desafiante su invencibilidad. Pero incluso en la sala más alta de sus tronos, alguna vez caerá una piedra que no caerá por manos humanas, sino por la voluntad de Lo, sin manos humanas, para destruir la arrogancia y la autosuficiencia de los poderosos del mundo. Esa piedra no es otra cosa que la voluntad de Dios, y su caída es inexorable. En el fuego, inflamado por la ira celestial, no solo arde la llama, sino también aquel que es la verdad, el Dios eterno, que camina entre los muros ardientes. Los leones rugían con su terrible estruendo, pero el cielo respondió con silencio y poder, desconocido para cualquier mortal. Y el profeta vio lo que los ojos humanos no pueden captar: en la tierra se alzarán bestias, caerán tronos, y el hombre en las nubes vendrá con gloria y justicia. Los tiempos de los imperios humanos terminarán, sus monumentos gloriosos desaparecerán, pero el reino del Altísimo será eternamente, inmutable por el tiempo y la muerte. Esta historia no es solo un recuerdo del pasado, sino el resonar de la eternidad y una revelación acerca del fin de la historia mundial, tal como fue vista por el profeta Daniel. Es la personificación de la profecía sobre el fin y el comienzo de un nuevo mundo. El viento levantó polvo sobre Jerusalén, recordando la destrucción y la caída. Las paredes, que alguna vez reflejaron el poder y la gloria del templo, ahora ardían en llamas, convirtiéndose en cenizas y brechas, mientras el tañido de los cuernos de guerra resonaba en las ruinas, anunciando la llegada de las fuerzas babilónicas que conquistaron la ciudad elegida. Los remolinos destructivos arrancaron las puertas y quemaron las entradas, y todo lo sagrado se convirtió en botín para los invasores, tesoro que acumulaban en sus arcas. El señor de Babilonia, el rey Nabucodonosor, señor del imperio que gobernaba en el oriente, sin saberlo cumplía la voluntad de Dios, pues el Señor hablaba a través de los profetas, diciendo que su pueblo sería llevado en cautiverio por su persecución y idolatría. Y ahora, toda esa visión profética se materializa ante los ojos del mundo: calles cubiertas de polvo y ceniza, legiones que arrastran muerte y destrucción. El templo saqueado, los vasos sagrados robados, y entre los jóvenes corruptos y orgullosos de Jerusalén, se escogen los más dignos, príncipes, escribas y herederos de nobles linajes. Entre ellos destacaba un joven con una expresión de serenidad elocuente y una mirada profunda: era Daniel, del linaje de Judá. Capturado y encadenado junto a otros muchachos, su corazón permanecía lleno de una firme determinación y una silenciosa resistencia. Él no solo presenció la caída de la ciudad, sino también la ruina de toda una nación que había olvidado a su Dios. Mientras el templo ardía en llamas, sintió que la presencia del Altísimo dejó de limitarse únicamente a las columnas de mármol o a los utensilios sagrados, se convirtió en una luz interior, viva en los corazones de los fieles que aún mantenían su fe. Los días pasaban, y los caravaneros, atravesando desiertos y arenas infinitas, alcanzaban nuevas fronteras, nuevas tierras. Babilonia, la majestuosa capital y orgullo de las superpotencias, erguía sus torres y cúpulas como si intentara tocar el mismo cielo. Sus imponentes puertas, cubiertas de azulejo azul y adornadas con imágenes de leones y toros alados, se extendían a ambos lados de las calles, reflejando los rayos del sol en miles de reflejos. Toda la grandeza de esta ciudad testificaba su riqueza y poder, parecía que ríos de oro fluían por sus calles. En los ojos de los prisioneros, se presentaba como una fortaleza inexpugnable, símbolo de la fuerza y el mandato del mundo antiguo. Pero para Daniel y sus contemporáneos, esta ciudad no era solo símbolo de un poder usurpado, sino también un escenario donde Dios iba a demostrar su autoridad suprema. Los llevaron al palacio real, donde el rey ordenó que los prepararan para servir en el imperio. A los jóvenes se les dieron nuevos nombres, nuevas ropas y un nuevo idioma para que se adaptaran rápidamente a una cultura distinta y ajena. Así, el joven de Judea pasó a conocerse como Baltasar,
pero en su corazón permanecía el inalterable estatus de hijo de Israel, que no podía olvidar a su Señor. Se le dio el nombre de Hanías como Sadrach, Misael como Mesach y Azarías como Abednego. El poder y la grandeza del imperio buscaban borrar de su memoria sus verdaderos nombres y llevándolos al mundo de los dioses extranjeros, intentando imponerles imágenes y valores ajenos. Pero, a pesar de todos los intentos por transformarlos según los dioses de Babilonia, permanecían cosas que nada ni nadie, ni coronas, ni decretos, ni banquetes opulentos, podían cambiar. Era un espíritu que vivía dentro de ellos, una fuerza interna excepcional, firme e inquebrantable. En el palacio real, donde la soberbia mansión brillaba con riqueza y lujo, Daniel observaba toda esa pompa. Veía cómo las personas a su alrededor se entregaban a la ociosidad y la vanidad, cómo la fiesta del rey se convertía en un desfile de orgullo humano. En las mesas abundaban vinos, manjares lujosos ofrecidos en sacrificio a los ídolos, la música y las risas resonaban en los corredores de mármol. Todo ello representaba la ilusión, la vanidad y la falsa alegría eterna. Pero en el corazón de Daniel surgió una decisión tranquila y firme, se negó a contaminarse. Decidió con firmeza que no alzaría copas en honor a los dioses de Babilonia, no se inclinaría ante el oro, ni rendiría homenaje a falsos ídolos. Para muchos, el exilio parecía una derrota, una pérdida de libertad y esperanza. Pero para Daniel fue una prueba de fidelidad y fortaleza del espíritu. Vio en ello no una tragedia, sino una oportunidad para mantenerse fiel a su Altísimo. Con el tiempo, gracias a la sabiduría y la gracia de Dios, él y sus amigos ganaron la confianza del capitán de los eunucos llamado Aspenaz. Fue precisamente con su participación que surgió la oportunidad de evitar las tentaciones que escondían los banquetes y divertimentos en la corte. Ellos propusieron comer solo verduras y beber agua, rechazando los manjares ricos de la mesa real, símbolos de riqueza y poder. La prueba duró 10 días. Durante ese tiempo, los partidarios de la opulencia reían y disfrutaban de los banquetes, mientras Daniel y sus amigos oraban en silencio y se alimentaban modestamente. Cuando la prueba terminó, los resultados fueron sorprendentes. Su aspecto mejoró notablemente, sus rostros se iluminaron, y su ánimo se fortaleció más que el de todos los demás. Lucían tranquilos y radiantes, como si una luz interior los llenara desde adentro. La noticia de cómo salió esta prueba se difundió rápidamente por la corte. El rey ordenó que los llevasen ante él, con la esperanza de comprobar su sabiduría y fortaleza de espíritu. Nabucodonosor, el gran rey de Babilonia, vestido con una opulenta túnica de oro y púrpura, miraba atentamente a estos jóvenes foráneos con curiosidad. No sentía temor ni inclinaba su cabeza en reverencia, como muchos otros ante el rey. Su mirada era serena, su rostro mostraba imperturbabilidad, pero en lo profundo de sus ojos brillaba una fuerza que no podía explicarse ni por el poder ni por la riqueza. Habló con ellos, poniendo a prueba su sabiduría, haciendo preguntas y verificando sus conocimientos, y notó que en sus respuestas superaban a todos los magos y hechiceros de su reino aproximadamente en 10 veces. Así, gracias a su resistencia y a la gracia de Dios, Daniel y sus fieles amigos no fueron expulsados ni esclavizados. Permanecieron en la sala del trono no como sirvientes o meros vasallos del rey, sino como testigos del verdadero poder, un poder que no emanaba del oro ni de la riqueza, sino de las fuerzas celestiales superiores. Con el tiempo, a medida que pasaban los años, Daniel se convirtió en una figura discreta pero respetada en los pasillos del poder. Mientras los magos y sabios consultaban las estrellas y estudiaban pergaminos, él escuchaba la voz de Dios y recibía respuestas sabias a través de sueños proféticos y visiones. En el corazón de un imperio poderoso y omnipotente que se consideraba eterno, el Señor preparó el escenario para acontecimientos que influirían en toda la humanidad. Las noches en Babilonia estaban cubiertas por un brillo dorado, la luz de los faroles se reflejaba en las columnatas del palacio y el aire se llenaba con el aroma de incienso quemado en honor a los dioses y espíritus. Pero en una de esas noches, el gran rey no pudo dormir. Nabucodonosor, el soberano del imperio más poderoso de la tierra, estaba atormentado por sueños inquietantes que no le abandonaban. El sueño era tan vívido y brillante que, al despertar, su corazón latía con temblor, como si hubiera experimentado una sacudida real.
Se levantó en medio de la noche, sudoroso y agitado, con la mirada fija en la oscuridad. La tranquilidad interior lo había abandonado, por primera vez en muchos años, en el trono, sintió inseguridad y miedo. El silencio que antes llenaba el palacio parecía denso, como un velo espeso, y solo el sonido de flautas silenciadas en el patio interior indicaba que todo había callado. Pronto en el corazón del rey surgió la comprensión, no solo quedó conmocionado por el sueño, sino también por su mortal debilidad ante fuerzas que no podía entender ni controlar. Tan pronto como amaneció, Nabucodonosor convocó a sus sabios, videntes y magos para entender el significado de lo visto. Frente al trono del palacio, en sus rodillas, estaban personas vestidas con ropas púrpuras adornadas con símbolos y amuletos. Estaban llenos de reverente temor, presintiendo la grandeza y la fuerza del rey, y bajaban la cabeza con cautela en señal de reconocimiento de su autoridad. El propio monarca, vestido con ropajes reales y con expresión severa, hablaba con voz firme que rompía el silencio del salón: «He tenido un sueño, y mi corazón está conmocionado por esta visión. Quiero saber qué soñé y qué significado encierra ese sueño». Sus palabras resonaron con creciente insistencia, y miró a sus consejeros, esperando una respuesta. Los hombres que estaban alrededor intercambiaron miradas desconcertadas, porque ante ellos había un reto complejo y terrible: explicar el enigma del sueño del rey. Uno de ellos, acercándose al rey con educación, dijo con respeto: «Oh, gran rey, cuéntanos tu sueño, y trataremos de interpretarlo para revelar su misterio». Pero de repente, las pupilas del rey brillaron con furia, y se levantó del trono con un gruñido de ira. «No», exclamó. «No, eso es lo que exijo. Díganme qué viene el sueño, y también el significado de ese sueño. Si no pueden, despediré las órdenes y los enviaré a casa, los destrozaré en pedazos y convertiré sus casas en ruinas». Sus palabras sonaron como una sentencia, y la sala quedó en silencio sepulcral. Ninguno de los sabios de Babilonia pudo cumplir con lo que el rey exigía. En conjunto, intentaron justificarse: «Oh, gran rey», decían, «no hay nadie capaz de revelar el misterio que deseas conocer. Solo hay una fuente de tal sabiduría, los dioses, que viven en los cielos, y no habitan entre los mortales». Estas palabras solo avivaron aún más la ira del rey, y la furia excedió todos los límites permitidos. En un arrebato de ira, emitió una orden para que todos los sabios de Babilonia, todos los magos, encantadores, videntes e incluso sus aprendices, fueran ejecutados de inmediato. Entre ellos estaban Daniel y sus amigos, Misael, Ananías y Azarías. La noticia pronto llegó a Daniel a través de Arioch, comandante de la guardia del rey, encargado de ejecutar la sentencia. Pero, al oír esto, el joven profeta no perdió el ánimo. Mantuvo la calma y respetuosamente se dirigió al oficial: «¿Por qué se ha dictado una orden tan severa? ¿Por qué se ha ordenado matar a todos los sabios?». Arioch le explicó lo ocurrido, y Daniel pidió tiempo para acudir a su Dios y recibir una respuesta. Esa misma noche, se reunió con sus 3 amigos, Ananía, Misael y Abraham, y los 4, de rodillas, se dirigieron al Dios celestial en oración. Pidieron que les revelara el misterio para salvar sus vidas y las de los demás sabios. En sus oraciones resonaba una sincera esperanza y fe en que Dios los escucharía. Gradualmente, el parpadeo tenue de las antorchas se apagó, y la oscuridad de la madrugada envolvió la habitación. Entonces, en un sueño, Daniel vio lo mismo que soñó el rey: una estatua majestuosa erigida ante sus ojos. Su cabeza estaba hecha de oro puro, que brillaba bajo una luz suave, el pecho y los brazos eran de plata, y el vientre y las caderas, de bronce. Las piernas eran de hierro y los pies, de una mezcla de hierro y arcilla. Y de repente, observó cómo de los cielos caía repentinamente un bloque de piedra, esculpido sin manos humanas, que golpeó justo la base de los pies de la estatua, destruyéndola en polvo. Toda la estatua se desmoronó, y el viento llevó sus fragmentos como si fueran ceniza. Después de esto, la piedra creció cada vez más, hasta llenar toda la tierra. Al despertar, Daniel comprendió que Dios le había revelado una verdad, un secreto escondido. En su corazón se encendió una sabiduría divina, descendida del cielo. Iluminado por la luz matinal, su rostro brillaba con gratitud,
levantó la vista al cielo y pronunció palabras de bendición: bendito sea el nombre de Dios por siempre y por los siglos de los siglos, porque la sabiduría y el poder pertenecen únicamente a Él. Él cambia los tiempos y las estaciones, quita y restablece reyes, da sabiduría a los que tienen corazón y entiende los pensamientos. En ese momento, lo llevaron ante el rey. Araías, comandante de la Guardia Real, lo atravesó por los largos pasillos del palacio, adornados con columnas de oro y telas con imágenes de victorias en guerras. El mismo trono resplandecía con rayos dorados y parecía encarnar la gloria y el poder del rey. Desde lo alto, el rey observaba a Daniel, aún lleno de ansiedad, porque sabía que su profecía era más que palabras, era una revelación de la fuerza suprema. Entonces, el rey, mirándolo con una preocupación claramente expresada, preguntó: ¿puedes contarme qué soñé y qué significa? Sin vacilar ni un instante, Daniel respondió: oh, gran rey, dijo, ninguno de los hombres puede revelar este secreto, ni magos, ni adivinos, ni sabios. Pero hay un Dios en el cielo, que revela secretos y cosas ocultas. Te ha mostrado lo que sucederá en los últimos días, y eso es precisamente lo que puedo decirte ahora. El salón quedó en profunda silencio. En ese momento comenzó una conversación, cuyas voces parecían surgir de la misma eternidad, fundiéndose con la infinitud del tiempo. Profundizando en su relato, el profeta habló sobre la visión que quedó grabada en el corazón del rey y que estaba inexorablemente ligada a su destino. Tú, rey, se dirigió a él, miraste una escultura majestuosa. Era colosal en tamaño, resplandeciente y, al mismo tiempo, imponente. En cuanto a sus componentes, se podía imaginar que su cabeza era de oro puro, y el pecho y los brazos, de plata. El vientre y las caderas, de bronce, y las piernas, de hierro. Y los pies, una combinación de hierro y arcilla. Mientras mirabas, de repente apareció algo inusual: una piedra, esculpida sin intervención humana, impactó exactamente en los pies de la estatua y la destruyó en un instante. Todos los metales, hierro, arcilla, bronce, plata y oro, fueron pulverizados en polvo, llevado por el viento, como espigas en un campo. Pero esa estatua, al ser golpeada por la piedra, creció hasta convertirse en una imponente montaña que llenó toda la tierra, dijo el profeta, y quedó marcada en esas enigmáticas formas. El rey escuchaba atentamente cada palabra, y el profeta continuó: Tú eres la cabeza de oro puro, oh Nabucodonosor, dijo. Dios te concedió un gran reino, gloria y poder sobre todos los pueblos. Pero luego aparecerá otro reino, menos glorioso que el tuyo, y después un tercero, de bronce, que gobernará sobre toda la tierra. Después de ellos, un cuarto reino, fuerte como el hierro, destructivo e implacable. Y en los últimos tiempos, cuando los reinos humanos se dividan, prosiguió el profeta, el Dios del cielo levantará su reino inquebrantable, que nunca desaparecerá ni será entregado a otros pueblos. Será un reino eterno, independiente de cualquier poder humano. La multitud escuchaba, como si estuviera hechizada, el silencio en la sala se hacía cada vez más sepulcral. Y de repente, como si rompiera las cadenas invisibles, Nabucodonosor se levantó de su trono, se arrodilló y bajó la cabeza ante el profeta. El rey, señor de los humanos, se puso frente al siervo de Dios y, con humildad, pidió que le trajeran ofrendas y perfumes. Luego, dirigiéndose a todos los presentes, anunció: verdaderamente, vuestro Dios, es el Dios de dioses y el Señor de señores. Él puede revelar los secretos escondidos al entendimiento humano, porque nadie más pudo contarme lo que soñé, esa es su sabiduría y su poder. En ese momento, gracias a un gran milagro, Daniel fue exaltado. Lo vistieron con un manto púrpura, le colgaron en el cuello un incienso de oro y le dieron poder sobre toda la provincia de Babilonia. Sin embargo, no se jactó de su posición. Entendía que todo ello no era mérito de sus fuerzas o sabiduría personal, sino un don de Dios Todopoderoso. Él, el Eterno, revela los secretos ocultos desde la creación del mundo. Aquella noche, el rey durmió tranquilamente, la visión extraordinaria no desapareció para siempre, sino que solo marcó el comienzo de una historia aún más importante. El misterio de la estatua resultó ser no solo una predicción de futuros imperios, sino también del destino de toda la humanidad, grande y pequeña,
fuerte y débil. Pasaron los días, y la gloria de Babilonia floreció como una llama brillante. Nabucodonosor, que temporalmente había tomado el poder y consumido por la pasión por la soberanía, decidió erigir una enorme estatua de oro puro. Su altura alcanzaba casi 30 metros, y relucía claramente bajo el sol en el desierto, como símbolo del poder invencible y la grandeza. Esto no solo debía ser un monumento a su reinado, sino también la personificación del poder real de todo el imperio. En Dura, en el corazón mismo del reino, resonó una vivaz melodía de cuernos festivos. En la reunión se congregaron muchas personas, gobernadores, jueces, comandantes, músicos y militares. Cuando sonaron los instrumentos, todos debían inclinarse ante la estatua de oro, símbolo del poder y del orgulloso orgullo del rey. Esa era su orden: quien no se inclinaría, de inmediato sería enviado al ardiente horno, cuya llama sacrificial estaba lista para devorar a cualquiera que desobedeciera. La multitud esperaba con la respiración contenida. El sonido de arpas y trompetas se extendió por el aire, creando una atmósfera llena de alegría y celebración. Y, como olas, miles de personas obedecieron, inclinándose ante el resplandeciente oro, expresando con obediencia y reverencia su sumisión. Solo permanecieron de pie 3 personas, Sadrach, Mesach y Abed-Negó, siervos del Dios verdadero y vivo. No inclinaron la cabeza, no rindieron culto a ningún ídolo y no participaron en los rituales que la autoridad les había impuesto. En el centro de la llanura abierta, ante la vista de todo tipo de observadores, su valentía brilló más que cualquier oro o piedra preciosa. Estos 3 permanecieron firmes, sin doblegarse ante la presión y las amenazas que se cernían sobre ellos. Su coraje e inquebrantable fe se convirtieron en una verdadera manifestación de una fuerza interior genuina, una fuerza del espíritu que superaba las riquezas materiales y el poder. Los dignatarios, testigos de esta hazaña heroica, apresuraron a correr con sus informes al palacio, sin perder un instante. Entraron en el salón del trono y, con rostro solemne, se dirigieron al rey: «Oh gran rey», dijeron, «tú has ordenado que todos los que se nieguen a adorar la imagen que tú has establecido sean arrojados al horno. Sin embargo, hay 3 judíos que no se han sometido a tu decreto, no se inclinan ante el ídolo ni rinden culto a su imagen». En ese momento, en medio de la ira furiosa que invadió el corazón del rey, su rostro y cuerpo se deformaron por la rabia, como si la misma naturaleza contuviera la respiración. Estaba tan exaltado que convocó de inmediato a sus vasallos y ordenó que trajeran a estos 3 hombres. El trono, bajo su figura, tembló con su poderosa voz. Con tono amenazante, dijo: «Es verdad», afirmó, «os doy otra oportunidad. Cuando escuchen la música, muestren su obediencia y inclinen la cabeza. De lo contrario, al fuego, al horno ardiente, y en vuestro caso nadie podrá salvaros, ningún Dios podrá rescataros de mi mano». Silenciosos y calmados, como un príncipe supremo, Sadrach respondió: «Oh rey, no nos corresponde a nosotros explicar esto ante ti. Nuestro Dios, a quien servimos, puede rescatarnos del horno y de tu mano, oh rey. Pero, incluso si no lo hace», añadió con firmeza, «nosotros no rendiremos culto a tus dioses ni adoraremos la imagen que has erigido». La ira del rey alcanzó su punto culminante, y su rostro se deformó con una rabia indescriptible. Ordenó avivar las llamas del horno 7 veces más que de costumbre. Los valientes guerreros con actitud firme sujetaron las cadenas de los 3 jóvenes y los arrojaron al fuego. La llama era tan intensa que quemó en segundos a quienes se acercaron a la abertura para lanzarlos. Pero dentro de las llamas ocurrió un milagro. El rey, asomándose por la ventana, parpadeó sorprendido y exclamó de repente: «¿No lanzamos a 3 hombres encadenados en el fuego? ¿Por qué veo a uno más, y al cuarto que se parece a un hijo de los dioses?», exclamó asombrado. Y, en efecto, en medio del corazón del fuego, rodeados por las paredes ardiendo, caminaron ilesos los 3. Sus cuerdas se soltaron con la misma facilidad con la que desapareció todo peligro para ellos. El fuego, que hasta entonces era mortalmente peligroso y destructivo, ni siquiera tocó la ropa de ellos, no se percibieron ni un solo humo de humo ni olor a fuego.
Aquella terrible nube de humo y calor no pudo afectarlos, porque en su interior brillaba una luz que superaba a todos los antorchas de Babilonia, una señal de la presencia del Dios eterno y viviente. Al salir de la calurosa horno, avanzaban lentamente, y la multitud que observaba aquella visión extraña retrocedió con inquietud y temor. Ni siquiera se dieron cuenta de que desaparecieron de ellos toda huella de ceniza o humo. Ningún cabello en sus cabezas estaba chamuscado, ni un olor a fuego se impregnó en su ropa. Todo el valle quedó sumido en un silencio lleno de asombro y reverencia. En ese momento, el rey, el mismo que no mucho tiempo antes ordenó levantar la estatua y establecer un ídolo, alzó la voz y pronunció unas palabras solemnes: «Bendito sea, en verdad, el Señor, Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su mensajero y liberó a sus siervos, y decretó que nadie en su reino pronunciara palabras en contra de su Dios. Porque no existe otro Dios que pueda salvar como Él». Toda la tormenta de fuego se calmó y cesó, dejando solo una señal que atestiguaba el milagro. La llama que quemaba metal y piedra no tocó el corazón de estas personas, pues en su interior ardía algo mucho más alto que el miedo y el peligro, dentro de ellos vivía la fuerza del Dios eterno. Al ver todo esto, Daniel observaba desde lejos, notó cómo había cambiado el rostro del rey, cómo la multitud se inclinaba y se postraba ante la tierra. Comprendió que, incluso en tierras extrañas, Dios sigue gobernando sobre todos los reinos humanos. Los destellos del gran imperio aún brillaban intensamente, aunque ya no tanto como el fuego que envió el mensaje al corazón del rey. La verdad que ellos habían confirmado con su sacrificio y fidelidad se difundió como fuego por toda Babilonia. Las personas en los mercados, en rincones secretos y callejones, susurraban sobre el milagro, sobre la gran fuerza de Dios que se manifestó en esa historia. En banquetes y celebraciones entre la aristocracia existía una tradición especial, con ironía y cierto orgullo, pronunciaban palabras que, en su opinión, expresaban profunda sabiduría y fe en el poder divino. Estas palabras decían así: el Dios de los hebreos es un fuego que no consume, y una luz que no se apaga. Esa misma noche, el rey Nabucodonosor, soberano del imperio neobabilónico, observaba su reino desde balcones dorados que se elevaban sobre la ciudad. Su mirada abarcaba la majestuosa panorámica, los jardines colgantes, como flotando en el aire, fuentes que brotaban chorrillos y su sonido resonaba entre columnas de piedra y muros. En ese momento, en lo más profundo de su corazón, surgió un pensamiento que aún no lograba comprender completamente: que hay alguien que está por encima de todos los gobernantes y tronos terrestres. En su corazón se encendió una chispa de duda, pero todavía no estaba preparado para la aparición de una verdadera fe. El orgullo, esa misma soberbia que hacía tiempo enraizaba en su alma, descansaba en silencio bajo la capa del olvido, esperando su hora para volver a arder y destruir todo lo relacionado con la humildad y el temor a Dios. Pronto, yo, el Dios celestial, dejaré que el mundo sepa que toda potencia humana no es más que polvo y ceniza en comparación con su grandeza y su gloria indiscutible. Pasaron los años, y Babilonia prosperó con una fuerza renovada, alcanzando alturas nunca antes vistas. Sus torres se alzaban hacia las nubes, sus jardines colgantes cubrían el desierto, y los ríos, como arterias termales, recorrían el corazón del imperio, llenándolo de vida y riqueza. Nabucodonosor se convirtió en la persona más poderosa de toda la tierra, ningún enemigo se atrevía a enfrentarse cara a cara con él, ningún reino osó desafiar su autoridad. En lo más profundo de su ser, a pesar del poder exterior, había una cosa: la soberbia, la más peligrosa y destructiva para el alma. Y una noche, el rey volvió a soñar, y esta vez su visión no estuvo relacionada con estatuas ni ídolos de piedra, sino con un árbol gigante que se extendía hasta el cielo. Sus hojas eran de un verde intenso, y sus ramas cubrían con tanta abundancia que parecía que todo el mundo quedaba abrazado por él. Los frutos crecían generosamente, alimentando no solo a los animales, sino a todas las criaturas vivientes, aves y personas. En ese árbol residía la vida y la esperanza del mundo entero. Pero de repente, un poderoso estruendo celestial resonó, como un trueno que retumbaba en el firmamento, y sonó así: cortar el árbol, quebrar sus ramas, dispersar sus frutos y dejar solo el tronco, atado con cadenas de hierro y bronce, y hacer que el corazón del hombre sea como el corazón de una bestia. Que pasen 7 tiempos,
hasta que el hombre reconozca quién es el más alto, quien juzga en los reinos de los humanos y da el poder a quien desea. Por la mañana, el rey despertó pálido y angustiado. Reunió a todos sus sabios y adivinos, pero nadie pudo interpretar el sueño. Entonces recordó al profeta Daniel, aquel que ya había revelado los misterios del cielo y a quien una enloquecida princesa había enviado en busca de ayuda. La convocatoria fue hecha. En ese momento, entró Daniel en el trono, con un porte sereno y digno. Toda su figura reflejaba profunda fe y sabiduría. La sala quedó en completo silencio, solo el parpadeo de las columnas doradas y la respiración pesada del rey interrumpían la calma. Nabuchodonosor narraba su sueño, y cuanto más hablaba, más triste parecía su rostro. Durante un minuto, el profeta quedó en silencio, como temiendo pronunciar el veredicto del destino. Entonces, el rey, observando su aparente indiferencia, dijo: Daniel, no temas. Di todo lo que has visto. Y, obediente, el profeta respiró hondo y respondió: la imagen del árbol, oh rey, eres tú mismo. Tu gloria y tu poder han llegado hasta los cielos. Eres grande, tu grandeza está en los confines de la tierra. Pero hay una voluntad que mira desde arriba. Tu autoridad será reprimida. Serás desterrado entre los hombres, y tu humildad se convertirá en ferocidad y en naturaleza salvaje. Comerás hierba como los animales, y sentirás la rocío celestial sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo gobierna los reinos de la tierra y reparte el poder a quien él quiere. El soberano quedó en silencio, paralizado por lo que había escuchado. Entonces, el sabio profeta, con compasión en el corazón, se acercó y le dijo: acepta el consejo de mi siervo. Arrepiéntete de tus pecados, abstente de las acciones injustas, muestra misericordia a los pobres y desdichados, y entonces la misericordia celestial se abrirá para ti. Tal vez así, tu tranquilidad continuará su curso. Sin embargo, la arrogancia es como una raíz profundamente enraizada en las entrañas de la tierra, incluso después de ser cortada, sigue brotando una y otra vez. Transcurrieron 12 meses. El rey de Babilonia, Nabucodonosor, que había salido a la azotea del palacio real, subía a mirar su ciudad natal en el momento del atardecer. En esa hora, los rascacielos y torres brillaban con un fulgor intenso, y los jardines, como si estuvieran vivos, se mecían bajo la brisa. Y así, mirando con amplitud la escena que se extendía ante él, habló con orgullo en su voz: ¿no es esta la gran Babilonia que he edificado para la casa real, con la fuerza de mi poder y la gloria de mi soberanía? Pero apenas sus palabras llegaron a oídos, una voz descendió desde el cielo: oh, rey Nabucodonosor, tu reino te será quitado. Serás expulsado de la sociedad humana y vivirás junto a los animales. Comerás hierba como el buey, hasta que reconozcas que Altísimo gobierna sobre los reinos de los humanos. Su brillo, su resplandor de oro, se apagó, como si el resplandor brillante de la mañana hubiese desaparecido. La mente del rey se destruyó como el cristal, su razón parecía rota, como un espejo fragmentado, perdida en las profundidades de su orgullo. La gloria que lo rodeaba se convirtió en desesperación. Lo expulsaron del palacio y vagó por el campo, con el cabello parecido a plumas y las uñas como garras afiladas. Andaba entre las hierbas y los arbustos, comiendo la rocío húmeda, y el poderoso reino que había construido quedó sin líder, sin rey. Durante 7 años, 7 ciclos completos, es decir, toda una septenaria, la persona más poderosa del mundo fue condenada a vivir como un animal salvaje. Sin embargo, incluso en su locura y debilidad, el Señor no lo abandonó, lo observó y lo protegió. Ese Dios que lo había derribado del trono, al mismo tiempo, se preparaba para devolverle la vida. Y así, un día, en las primeras horas de la mañana, cuando apenas nacía el amanecer, Nabucodonosor levantó la vista al cielo, y, por primera vez en muchos años, su razón volvió a él. En su corazón se instaló una alegría temblorosa, las lágrimas brotaron de sus ojos, rodaron por sus mejillas, mezclándose con barro y polvo. Y dijo con voz temblorosa: yo, Nabucodonosor, he mirado hacia los cielos, y mi razón vuelve a mí. En ese momento, reconoció al Altísimo: bendito sea el Altísimo y lo alabo, cuyo dominio es eterno y cuyo reino permanece para siempre. Como resultado de su arrepentimiento, le fue devuelto el trono,
el poder, en sus manos, y aunque antes en su corazón ardía la arrogancia, ahora el reino se llenó de humildad y modestia. Y comprendió algo que ningún rey había llegado a entender antes: todo poder humano es efímero y pasajero, mientras que el señorío de Dios es eterno. Así, en sus últimos años de vida, Nabucodonosor vivió en paz y reverencia, alabando a Dios, que lo había salvado. Pero incluso la más gloriosa Babilonia, la ciudad de la grandeur y el poder, estaba destinada a perder su eternidad. El mismo Dios que colocó a Nabucodonosor en el trono, un día elevará también otros reinos. Sin embargo, cada uno de ellos, a pesar de toda su fuerza y grandeza, caerá ante la corriente del tiempo, cediendo el paso a la victoria futura de un reino eterno que no tiene fin. Y en las puertas de la historia observaba y guiaba todo esto el profeta Daniel, ya no joven, sino un hombre sabio que había sido testigo de las transformaciones generación tras generación. Él originariamente fue un preso llevado de su tierra, pero con el tiempo se convirtió en consejero y guía de todo el reino. Vio cómo los orgullosos reyes alzaban sus cetros, y cómo la llama de los hornos candentes quemaba su valentía, y cómo una mano invisible encendía y apagaba las ondas del desarrollo histórico. Comprendía que los tiempos cambiaban, que se aproximaba una nueva era, porque la caída de Babilonia era solo un peldaño en la cadena de la historia que conducía a un capítulo nuevo. Pasó el tiempo. Nabucodonosor ya yace en el polvo y la putrefacción de la tierra, y en su lugar, como nuevo gobernante de Babilonia, vino su descendiente, Belsasar. A diferencia de su antecesor, no aprendió las lecciones de los sucesos pasados. La vanidad seguía siendo su compañera, y su sombra caía también sobre su trono. Aquella noche, en el palacio, brillaban luces resplandecientes, y las columnas relucían reflejando la luz de las antorchas. La atmósfera en el aire era de una celebración grandiosa, y todo parecía lleno de júbilo y alegría, pero en el interior de esa magnificencia se escondían presagios de cambios que aún estaban por revelarse al mundo. La sala se llenó de sonidos de música, risas envolventes y aromas de vino caro. El espacio majestuoso estaba lleno de multitud de personas, 1000 príncipes, nobles prominentes y ricos caballeros. Todos festejaban juntos, sosteniendo en sus manos elegantes copas de oro puro, objetos que en su mayoría adornaban las alas del trono, y que simbolizaban poder y riqueza. Esas mismas copas, que en otras circunstancias se usaban para ritos sagrados en el templo del Señor en Jerusalén, ahora estaban llenas de vino, bebida de fiestas y idolatría. En manos de quienes las levantaban ya no había cánticos en alabanza a Dios, sino libaciones pomposas y ruidos alegres. Y las mismas copas, que antes estaban relacionadas con el altar sagrado, ahora estaban manchadas vergonzosamente por la santidad judía, convertidas en instrumentos de juerga y locura descontrolada. En medio de esta celebración enérgica y vertiginosa, embriagados por la festividad y el embriaguez, el gobernante, rey, levantó su copa, bebió hasta el límite, y gritó fuerte: «Sean glorificados los dioses de oro, plata, cobre, hierro, madera y piedra». Sus palabras fueron acogidas por un estruendo de aprobación, aplausos, y los sonidos de flautas y trompetas se intensificaron, creando una atmósfera de triunfo. Pero de repente, un viento helado recorrió la sala, tan inusual e inesperado que instantáneamente detuvo todo el ruido. La risa se quedó congelada, las llamas de las antorchas comenzaron a titilar y a bambolearse, y en el centro de esa misteriosa agitación apareció repentinamente una figura, una mano, como si fuera un artesano invisible, empezó a escribir en las blancas paredes junto a la menorá real. En lo más profundo de los interiores de los salones, los ojos del rey se agrandaron, su rostro se blanqueó de miedo y sus piernas de repente temblaron. El vaso de metal que sostenía cayó al suelo con un golpe sordo, y se instauró un silencio mortal, una respiración agitada, un corazón palpitante en el pecho y una inquietud que atrapó a todas las almas presentes. Un tipo de letra luminosa empezaba lentamente a emerger en el lienzo liso de la pared, brillando intensamente como la llama de una vela carmesí, palabras escritas por una mano misteriosa, que parecían una sentencia de muerte o una profecía. Las palabras que escribían eran cortas y enigmáticas: Mene, Tekel, Pérez, así resonaban en la lengua acadia antigua, y toda la presencia en la sala se llenó de temblor y horror, como si el mismísimo Señor hubiera revelado un terrible secreto. El rey Belsasar, armado de desesperación,
convocó de inmediato a sus brujos, magos, astrónomos y adivinos, esperando que alguno de ellos pudiera descifrar el mensaje. Si alguno de sus entiendo la escritura y puede explicarme su significado, estableció un ultimátum, será vestido con púrpura y atarán una cadena de oro alrededor de su cuello. Ocupó the third place in the kingdom. Pero ninguno de su misteriosa compañía pudo penetrar en el secreto de los símbolos que los aquejaban. Nadie interpretó siquiera el sentido de esas palabras, sin mencionar su significado. Y el corazón del rey se llenó de miedo, sintió que todos sus palacios y el honor del reino se sumergían en la oscuridad. Temblaba frente a la pared como una persona entregada a sus pensamientos finales. En ese momento, entró la reina, es decir, una mujer sabia, que había notado el ruido y la inquietud. Ella, con verdadera sabiduría y experiencia, al escuchar las causas del alboroto, se dirigió al rey con palabras: «Oh soberano, vive por siempre. Hay en tu reino un hombre en quien habita el espíritu de los santos dioses. En los días de tu antepasado, tu padre, él se distinguió por su luz, entendimiento y sabiduría, similares a las de los dioses. Era un hombre llamado Daniel, y toda la nobleza del reino había oído hablar de él». Sin dudar, Belsasar envió a buscarlo, y cuando entró en el salón un anciano de rostro tranquilo, su expresión era serena y su mirada, sabia y calmada. Bajo la luz de las antorchas, su rostro brillaba con paz, y cuando el rey pronunció: «He oído que en ti habita un espíritu divino, que eres capaz de revelar misterios», su voz sonó con firmeza y tranquilidad, como una trompeta: «Si lees este mensaje para mí, te vestiré con púrpura, ataré una cadena de oro y te haré tercero en autoridad en el reino». Daniel miró las paredes, luego al rey y empezó a contar su explicación: «Rey, Dios Altísimo dio a tu padre, y, señalando las paredes, continuó, el reino, la gloria y la grandeza. Pero cuando su corazón se enalteció y la arrogancia contaminó su espíritu, el Señor lo derribó del trono y humilló, hasta que reconoció que el poder de la humanidad está en manos de Dios. ¿Y tú, su hijo, Belsasar, no te horrorizas? ¿No has humillado tu corazón, a pesar de toda esta experiencia? Porque te levantaste contra el soberano del cielo, tomaste los vasos del santo templo, los sacaste de la iglesia, los llenaste de vino y comenzaste a alabar ídolos, que no se ven, no se oyen y nadie puede entender. No alabaste a Dios, en cuya mano se encuentran tu aliento y tu vida». Y cuando los ojos del rey se volvieron hacia la pared, Daniel continuó: «Aquí está la interpretación de la escritura. Dios completó su mandato y su palabra se cumplió, su mano levantó el velo sobre el destino de un gran reino. La inscripción en la pared: Tiquel, eres pesada roba y has sido hallada roba insuficiente, Pérez, tu reino ha sido dividido y entregado a los medos y persas, sonó como un juicio fatal. Estas palabras, como un peso pesado, parecieron colgar en el aire, y en ese momento el rey de los siglos permaneció inmóvil, su mirada perdida en la nada, y su corazón fue atravesado por una inquietud oscura. En sus labios se percibía un amargo sabor a vino, recordatorio de la corrupción desenfrenada y la ociosidad. El ambiente parecía congelado, los sonidos de las festividades desaparecieron y en torno al palacio imperial se instauró un silencio como si la misma muerte hubiera interrumpido el curso de la vida. Sin embargo, por orden propia, el rey ordenó que en honor al profeta Daniel le colocaran un manto púrpura, símbolo de grandeza y alta dignidad, y le colgaran al cuello una cadena de oro, como muestra de respeto por su superioridad espiritual. Pero, cuando el anciano profeta, dejando la sala, se dirigió hacia afuera, ya en la distancia resonaban las trompetas del destino, anunciando los cambios venideros y las pruebas decisivas. Esa misma noche, mientras los soldados bautistas se entregaban al sueño, hundidos en un estado de embriaguez, los ejércitos persas se aproximaban silenciosamente a la capital. El rey Ciro ordenó alterar el cauce del río Eufrates, lo desvió de manera especial, permitiendo que las aguas retrocedieran y revelaran el lecho seco del río. Sus soldados se deslizaron bajo las puertas de la ciudad, caminando por el lecho de agua secada, como si fuera un puente terrestre. Babilonia, que se consideraba invencible, como si su estatus fuera indiscutible, cayó sin luchar ni usar armas. Fue vencida no por la violencia o el derramamiento de sangre, sino por la astucia y el cálculo. Dentro del palacio, en el salón donde se pronunciaban discursos de lujo y pompa, Belsasar,
el último rey de Babilonia, aún miraba la pared, de la cual emanaban misteriosos jeroglíficos. De repente, resonó un estruendo de puertas que se desplomaban, eran las fuerzas enemigas que penetraban en la ciudad. Los golpes de las armas y los gritos estremecieron los vastos salones con columnas de oro. El rey apenas pudo levantarse, reunió sus fuerzas y su valor. Y esa misma noche, cuando el destino de Babilonia llegó a su fin, Belsasar fue asesinado, el último rey de esta gran ciudad. El estruendo del imperio se silenció, como si la misma oscuridad hubiera absorbido su luz, apagándose las lámparas y antorchas. Los dioses de oro y piedra se dispersaron en polvo, lanzando reproches a su frágil matriz de ilusión. El reino había pasado hacía tiempo a manos de los medos y persas, y en su trono se sentó un nuevo soberano, Darío Madi, hombre fuerte y sabio, forastero por origen. Aunque su rostro era extraño para los locales, su inteligencia gozaba de reconocimiento y respeto. Por eso, poco después de llegar al poder, se convirtió en uno de los líderes más destacados, su autoridad crecía día a día. En los recovecos del palacio y en el corazón mismo del reino, ganó la reputación de una persona justa e incorruptible, honesta y perseverante en sus acciones rectas. Así se convirtió en consejero de confianza del nuevo gobernante. Sin embargo, donde hay luz y justicia, inevitablemente surge la sombra de la envidia. Los nobles y sátrapas del reino persa, al enterarse de las virtudes de Daniel, comenzaron a cuchichear y a tramarse conspiraciones, porque descubrir sus defectos o fallos era imposible. Era una persona ejemplar, honesto, leal, pura. Entonces, los sabios y las autoridades decidieron que no había forma de encontrar un motivo para acusarlo, a menos que se basaran en las leyes de su fe. Por eso, después de planear cuidadosamente, prepararon una trampa y, reunidos, se dirigieron al rey con dulces palabras y halagos que pocos podían entender con tanta sutileza. Le dijeron, «Oh, rey Darío, vive para siempre». Todos los príncipes y gobernadores, así como los sátrapas, aconsejan unánimemente que emitas un decreto, que durante 30 días nadie, ya sea de tus súbditos o de cualquier otra autoridad, oren a ningún dios ni hombre, sino a ti, rey. Y el que infrinja esta orden será arrojado a la fosa de los leones. El rey, sin sospechar la traición, firmó el decreto, poniendo su sello, símbolo de su grandeza y autoridad, en el documento. La ley fue proclamada en toda la ciudad, y todos los habitantes supieron de la novedad. Pero cuando Daniel se enteró del documento falso, no pudo ocultar sus sentimientos, pues su fe y lealtad eran más fuertes que cualquier peligro. Subió a su habitación, abrió lentamente las ventanas por las que se podía ver Jerusalén, una ciudad magnífica, con un espíritu especial y mucha historia. Como hacía cada mañana, se arrodilló en actitud de oración 3 veces seguidas, dirigiéndose sinceramente a su Dios. Su acto no fue una muestra de orgullo ni de rebeldía, nacía de su profunda fe y de su firme compromiso con su creencia espiritual. Comprendía que su lealtad era su fuerza y la esencia de su existencia, y por eso nada podía doblegarlo. Desde afuera, quienes maquinaban en su contra, envidiosos y malintencionados, observaban atentos. Esperaban el momento oportuno para armar su trampa, y en el instante preciso vieron cómo se entregaba otra vez a la oración, arrodillado. Sus ojos brillaron con astucia, y rápidamente se dirigieron al rey, cargado con la responsabilidad del decreto más importante. ¿Serían apropiadas sus palabras para describir la tragedia en vivo que se desarrollaba en ese momento? Oh, rey. ¿Es cierto que no firmaste una ley por la cual durante 30 días nadie puede pedir nada a ningún dios ni hombre, sino a ti? Preguntaron. Sí, confirmó Darío, existe esa ley, y se considera inmutable, pues fue proclamada con la autoridad suprema, que para nosotros es la ley sin excepciones, sin condición y definitiva. Pero continuaron informándole, hay una persona, Daniel, que desafía tu mandato. Ora 3 veces al día a su Dios, sin importar lo que pase. Este hecho te llena de una emoción interna, porque entiendes que su acto es un desafío a tu autoridad y al mismo tiempo una señal de su fe firme e inquebrantable. Este relato provocó en el rey una sensación dolorosa en el interior, como si algo apretara su corazón. Intentó entender la situación de inmediato, percibir el peligro, y hasta altas horas de la noche buscó infructuosamente una forma de salvar a su subordinado.
En su alma luchaban sentimientos, desde el miedo a perder a su consejero leal hasta el sincero arrepentimiento por tener que cumplir la ley. Pero los conquistadores, implacables y seguros de su rectitud, le recordaron una vez más: recuerda, oh rey, que la ley de los medos y persas es una ley que no puede ser revocada ni modificada. Y justo esa noche, cuando el sol se puso, Darío se vio obligado a emitir un mandato que debía cumplir al pie de la letra: ordenar que trajeran a Daniel, pues ya no podía cambiar nada. Lo arrojaron a un profundo foso, en una cueva que servía como lugar de castigo para enemigos y pecadores. Antes de dejarlo allí, el rey pronunció con voz temblorosa palabras de consuelo y esperanza: tu Dios, a quien sirves tan fervientemente, segaramente te librará. Después, una gran losa de piedra fue colocada en la entrada de la fosa y sellada con el sello de cera del rey, para que nadie pudiera violar la orden. La paz cayó sobre el palacio, y en sus muros triunfó un silencio mortal, ni el sonido de la música ni la animada charla se escuchaba. El rey ayunó y casi no durmió en toda la noche, atormentado por la ansiedad y un temor imprevisto, pues el conocimiento del destino de su fiel súbdito no le daba paz. En el fondo del pozo, en la oscuridad y el frío silencio, yacía Daniel. La negrura lo envolvía, y el olor a tierra y brea le recordaba la severidad eterna del mundo subterráneo. Los leones, que al principio rugieron a pleno pulmón, ahora suspiraron, su rugido desapareció, como si alguien o algo hubiera detenido su embestida. Sus ojos estaban cerrados, pero el espíritu interior se mantenía firme, a pesar del terror que rodeaba la oscuridad y el peligro. Y de repente ocurrió lo imposible: como una brisa tenue, pero poderosa, entró en la fosa. El polvo se levantó en el aire, formando una ligera cortina que se deslizaba por las paredes, y en el lugar donde antes reinaba el silencio apareció un suave y brillante halo de luz. Por un instante, un ángel del Señor se detuvo junto a su cabecera, y los leones, que se preparaban para atacar, de repente callaron, como sometidos a una fuerza suprema. Los ojos de los leones, que inicialmente reflejaban peligro y ferocidad, ahora mostraban calma y serenidad. La noche fue larga, pero, para su honra, ninguno de los depredadores se atrevió a tocarlo. Cuando, con los primeros rayos del amanecer, el rey se acercó apresurado a la fosa, su corazón estaba lleno de miedo y esperanza. Gritaba, y su voz resonaba en la tranquila atmósfera: Daniel, siervo del Dios vivo, ¿ha podido tu Dios, a quien constantemente adoras y en quien confías, librarte de los leones? ¿Desde la misma fortaleza en la que fuiste encarcelado? Y en respuesta se oyó una voz suave pero segura, la voz de quien encontró consuelo y fuerza en su fe: oh rey, ¡que vivas! Mi Dios envió a su ángel y cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño, porque ante Dios soy inocente y de corazón puro. En ese momento, el rey se arrodilló, sus ojos se llenaron de lágrimas, y ordenó sacar a Daniel de la fosa. No había en su cuerpo ni una sola herida ni rasguño, todo confirmaba la evidencia del milagro. En ese mismo instante, llenos de rabia e implacabilidad, los malvados que lo calumniaron y denunciaron fueron arrojados a la fosa. Su muerte instantánea fue un trágico testimonio de la crueldad de las falsas acusaciones, porque apenas tocaron tierra, los leones los despedazaron y los devoraron. El rey proclamó un nuevo decreto para todo su reino, para todas las naciones y lenguas, para que todos supieran: paz a vosotros. Ordeno que todos reverencien y teman ante el Dios de Daniel. Él es el Dios viviente, que existe por los siglos, su reino no será destruido, y su dominio no tendrá fin. Él es el Salvador y Libertador, realiza milagros y señales en los cielos y en la tierra. Él fue quien libró a Daniel de las fauces de los leones. Bajo su sombra, la gloria de Dios de Israel resplandeció nuevamente, y su poder se manifestó otra vez, confirmando su gran fuerza y eterna bondad. A pesar de los años vividos en la vejez, la fe de Daniel no se apagó, continuó sirviendo a los reyes, permaneciendo como un testigo silencioso del poder divino, que ninguna fuerza humana puede quebrantar. En su alma llevaba la firme convicción de que la verdadera fuerza siempre está por encima de cualquier autoridad, y en ello residía su destino inquebrantable. No obstante, incluso en su destino dormían secretos inagotables, ocultos más allá del entendimiento humano, que los cielos aún reservaban para él.
Delante del profeta se abrían las imágenes de futuros reinos que apenas comenzaban su ascenso al poder, así como visiones fantásticas de tiempos lejanos, predichos como el fin de todas las eras. Cuando el mundo entero se sumergía en el silencio del sueño, las fuerzas supremas, por voluntad de Dios, como si desvelaran el velo del misterio, abrían los cielos ante él. En esa calma nocturna, el profeta vio milagros, bestias enormes surgiendo de las oscuras profundidades marinas, salones de tronos colapsando bajo la presión del tiempo, y al Señor en las nubes de gloria, entrando en ese lugar con majestad y justicia. Dios, Salvador, que lo salvó del foso de los leones y de sus poderosos enemigos, ahora le mostraba los destinos de los imperios humanos y las semillas del reino eterno que el tiempo deberá derrotar. Pasaron los años. La imagen del joven prisionero de Jerusalén se desplazó a la figura de un anciano sabio, profeta de Babilonia, vibrante con energía vital y digno de respeto. Su mirada permanecía aguda, y su espíritu, brillante y vigilante, pese a los años y las pruebas sufridas. Durante largos años sirvió a reyes y grandes naciones, siendo testigo de las ascensiones y caídas de sus gloriosos reinados. Sin embargo, su corazón siempre guardó fidelidad al Dios que un día lo llamó a servir. Una noche, cuando el imperio dormía en silencio y los suaves susurros del viento se diluían entre los árboles colgantes que rodeaban los palacios, tuve un sueño extraordinario, completamente distinto a todos los anteriores. En el sueño, vi un mar embravecido sin descanso, y desde sus profundidades sombrías surgieron 4 bestias majestuosas y aterradoras, cada una con sus peculiaridades. Eran distintas entre sí. La primera se parecía a un león, con alas de águila desplegadas, simbolizando fuerza y poder. La segunda recordaba a un oso, de pie sobre sus patas traseras, con 3 costillas entre sus dientes, insinuando su ferocidad y hambre insaciable de conquista. La tercera era como un leopardo, con 4 alas y 4 cabezas que mostraban rapidez y complejidad, además de múltiples rostros. La cuarta bestia era terrible por su poder y apariencia intimidante, su cuerpo era indomable, con dientes de hierro, devoraba todo a su paso, aplastando y aplastando, y con sus garras pisoteaba la tierra que había dejado tras de sí. Entre sus cuernos apareció una pequeña criatura extraña, con ojos humanos y una boca que hablaba con arrogancia, como un demonio de orgullo y autosuficiencia. Lo que veía sorprendía su imaginación y observaba con profundo interés, llevado por un temor reverente. De repente, como si una voluntad superior lo hubiera dispuesto, esa escena cambió, los mares se aquietaron, el cielo se partió, y frente a él surgieron salones de trono, y a la izquierda tomó asiento el juez eterno, una figura conocida como el anciano de los días. Su vestimenta era blanca como la nieve, y su cabello, puro, como la lana de oveja. Su trono estaba tejido con llamas, de las cuales eternamente fluían ríos de fuego, resaltando la santidad y fuerza de esa imagen. Allí servían miles de ángeles, y millones de personas, que estaban ante el juicio, se reunían alrededor. Se abrieron los libros, y comenzó el proceso de castigo. Las horribles fieras, que representaban los imperios terrenales, fueron condenadas por sus delitos y arrancadas de sus tronos de poder. Y en ese momento, como una confirmación de las verdades eternas, en las nubes celestiales apareció una figura que no era otra sino la del Hijo del Hombre. Él se acercó al anciano de los días, fue llevado a su presencia, y desde ese instante comenzó un momento crucial, se le otorgó un trono omnipotente, gloria y el derecho a poseer un poder eterno sobre todos los pueblos, naciones y lenguas. Su dominio era un dominio inmutable, y su reino nunca sería destruido. El profeta, que observaba aquel espectáculo, cayó de rodillas, su corazón latía con fuerza, como si un pesado tambor resonara. Todo lo visto no solo predijo el destino de futuras naciones, sino que anunciaba el final del mundo, el destino de toda la humanidad. La grandeza, el oro de Babilonia, la plata de Media, el bronce de Grecia, el hierro de Roma, todo esto desaparecerá algún día, dando paso a una eternidad renacida. Pero el reino del Hijo del Hombre, este reino eterno, no será destruido y permanecerá para siempre. En los días posteriores, el profeta estuvo lleno de inquietud y confusión interna. Las visiones lo perseguían día y noche, crecían las imágenes, cuernos, cabras, reyes, poderes que suben y caen.
En medio de este caos y desorden, de repente resonó la voz de un ángel: las visiones son verdaderas, pero pertenecen a los tiempos de la consumación. Y el profeta vio un mundo sumido en la oscuridad, reinos que se devoran unos a otros, y el orgullo de los hombres que se repite generación tras generación, como una espiral infinita detrás de la cual se oculta el destino de la humanidad. Vio la exaltación de reyes que levantarán sus cabezas orgullosas contra el Dios celestial, y cuyo poder y ambiciones provocarán perseguir a los santos y profanar las santidades. Pero al mismo tiempo vio la victoria final, el destino del mal que será vencido, la restauración de los justos, y la gloria del reino eterno que sobrepasará toda visión terrenal de grandeza. En un momento, cuando estaba sumergido en profundas oraciones, un mensajero celestial, un ángel, lo visitó, y su presencia inundó el espacio con una luz brillante e insoportable para los ojos humanos. El ángel dijo: desde el día en que decidiste entender la voluntad de Dios y doblegaste tu corazón ante Él, tus palabras han sido escuchadas. Vengo por tus oraciones. Sin embargo, enfrentando resistencia, contó que el príncipe del reino persa, líder de las fuerzas espirituales de este mundo, luchó contra él durante 21 noches y días. Y solo después de la intervención del arcángel Miguel, uno de los príncipes más altos de las fuerzas celestiales, pudo continuar con su misión. Entonces, en el corazón de Daniel surgió una comprensión clara: esa lucha no solo se libraba entre las naciones, sino que trascendía el mundo visible, en frentes impenetrables de la guerra espiritual, por el poder y el destino de los reinos terrenales. Vio lo que antes estaba oculto a los ojos humanos: fuerzas invisibles, ángeles y principados, que combatían en los mundos superiores, así como el desarrollo del plan divino que culminaría en los últimos tiempos. Estas visiones eran tan poderosas y llenas de significado que agotaron su fuerza, y cayó desplomado, incapaz de mantenerse en pie, consumido, con una debilidad delicada. Pero el ángel tocó su hombro y dijo: no temas, amado. Que la paz esté contigo. Persevera con valentía. Sí, sé fuerte. Entonces, él se levantó, temblando, consciente de que las visiones que había visto significaban no solo el destino de Babilonia o de algunos pueblos, sino el destino de toda la humanidad, su futuro. Vio la ascensión de un rey soberbio y altivo, que llegará a ser un opresor y tratará de cambiar los ordenamientos establecidos por Dios, los tiempos y las leyes. Vio que en un lugar sagrado aparecerá la abominación de la profanación, que se convertirá en símbolo del abismo espiritual. Vio que el pueblo de Dios será probado y purificado, pasado por el fuego del sufrimiento y el conocimiento, para hacerse más fuerte y más puro. Y, aún así, escuchó la esperanza prometida y alentadora: entonces se levantará Miguel, el gran príncipe, defensor de tu pueblo. Llegará un tiempo de angustia como no ha habido desde que existe esta tierra. Pero en aquel día, tu pueblo, todos los cuyos nombres están escritos en el libro, será salvo y liberado. El corazón del profeta se elevó y se le abrió la visión: sobre las nubes se alzaba un trono, resplandeciente con luz, y debajo de él, una multitud de personas que, anticipando la resurrección, esperaban su destino. Algunos, para la vida eterna; otros, para la vergüenza y el sufrimiento eterno. Escuchaba la voz del Altísimo, Señor de todo el mundo, que proclamó que los sabios resplandecerían como el cielo despejado, y aquellos que guían a otros hacia la rectitud, como estrellas brillantes en la eternidad. En ese momento, un ángel se le dirigió: ve, Daniel, con el mensaje que por ahora está sellado hasta el fin de los tiempos. Muchos correrán de un lado a otro, buscando nuevos conocimientos, pero la verdadera comprensión será revelada solo a los sabios. En ese instante, el profeta guardó silencio, y sus visiones desaparecieron, mientras la brillante luz de los astros celestiales se dispersaba. Él, el viejo profeta, se inclinó y miró atentamente a lo lejos, hacia donde nacía el sol sobre las tierras de los caldeos. Sentía que su camino de vida llegaba a su fin, pero todo lo que había visto quedaría como testimonio, como un testimonio eterno de lo que vio. Sirvió, conoció a los reyes terrenales y a los gobernantes temporales, pero también conoció al Rey eterno, que reina para siempre. Fue testigo de los ascensos y caídas de imperios, pero su corazón estaba lleno de fe en un reino que no será destruido ni desaparecerá con el tiempo. Y cuando el viento recorrió las arenas de Babilonia, llenando el aire con susurros, Daniel sonrió,
sintiendo la paz y seguridad que ofrece la fe en el futuro, eterno e inquebrantable. Dios, que en su día cerró las bocas de los leones y reveló los misterios de los reyes, en aquel momento le mostró la más profunda y enigmática de todas las propiedades, el secreto del fin de los tiempos y del inicio de la eternidad. La historia de Daniel se extendió a lo largo de los siglos, abarcando toda una era de acontecimientos, y como una cantata musical transmitida de generación en generación, continúa hasta nuestros días. Joven que permaneció fiel a sus convicciones a pesar del cambio de imperios, profeta capaz de ver el futuro y predecir los eventos venideros, y jinete cuya voz no se acallaba ante el poder de este mundo, se convirtió en símbolo de la fidelidad inquebrantable y la resistencia espiritual. Su destino es una historia de fe y valentía que no cede ante el tiempo. Durante largos años, permaneció leal a su Dios, sin importar los peligros y pruebas, y sus profecías sobre el porvenir recordaron justamente a la gente que incluso los imperios humanos más poderosos desaparecerán del escenario de la historia, dando paso al reino eterno de Dios. Incluso hoy, sus visiones suenan como un recordatorio de que el reino humano tarde o temprano desaparecerá, cediendo su lugar al dominio de Dios, que permanecerá por siempre e inmutable. Si esta historia ha tocado tu alma y te ha inspirado nuevas reflexiones, no dudes en profundizar en su sentido y continuar estudiando las Escrituras sagradas. Que la memoria del profeta Daniel llene tu corazón de fe y esperanza, pues sus visiones sobre el fin de los tiempos y el inicio de la eternidad permanecen vigentes incluso en nuestros días. Mantengan la lectura de la palabra de Dios, porque la fe y el conocimiento son los que ayudan a avanzar, superar cualquier dificultad y mantener la luz en el corazón en tiempos de prueba.